La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a repasar la consulta que hace un hermano en relación a un concepto coránico que dice así. Salam, hermano Umar, le hago una pregunta. En el Sagrado Corán dice que Allah ha preferido a unos profetas más que a otros. Pero en otra parte se nos dice no hacer distinción entre ninguno de los enviados. Me parece raro porque el Sagrado Corán no se contradice. Tú sí que sabes, hermano, ¿eh? Ya tienes clarísimo que si hay una contradicción entre una parte y otra es porque no comprendemos bien algún término. O, como sigues diciendo, o está mal traducido. ¿Qué opina? Pues opino que eso, que ya te has quedado con un punto muy importante, es un punto básico a la hora de interpretar el Corán. Cuando vemos que hay dos partes que se contradicen, pues está clarísimo que o no lo estamos entendiendo o está mal traducido o hace falta buscar algo. Las interpretaciones clásicas, pues ya sabéis, están plagadas de contradicciones y eso es algo, como tú señalas, que resulta un problema porque el Corán no se puede contradecir. Muy bien, pasemos a echarle un vistazo a esto. Me envías dos ayats, la 2.285 y la 17.55. De todos modos, estos dos versículos aparecen a lo largo del Corán con una estructura un poquito distinta, pero señalando las mismas ideas. Aparecen más veces en el libro. Vamos a leer la primera, 2.285, para ir aclarando ya ideas. El mensajero cree en lo que se le ha hecho descender procedente de su Señor, y los creyentes con él. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No aceptamos a unos mensajeros y negamos a otros. Esto queda clarísimo. Tanto el profeta como los creyentes no pueden hacer distinción entre los mensajeros de Allah. No se puede hacer distinción. Esto es algo que queda clarísimo. Recuerdo, subhanallah, la historia de un hermano que se convirtió al Islam. No es un chiste, es solo una anécdota que quiero contar aquí. Y bueno, al convertirse, se cambió el nombre. Antes pensábamos que teníamos que cambiar el nombre, ¿no? Cuando nos hacíamos musulmanes. Pero bueno, incluso hoy en día, sabios de la tradición ya están diciendo que no hace falta. Es algo que no tiene nada que ver con el din de Allah. Pero bueno, él se lo cambió y se puso Eisa, que es un nombre precioso, ¿no? Jesús, Eisa. Y recuerdo que me contaba que estando en me parece que era la boda con su mujer, un familiar dijo, pero ¿cómo se llama este chico? Y le dijeron, se llama Eisa. Y esta señora dijo, pero Astaghfirullah, ¿cómo le habéis puesto a este chico un nombre cristiano? Bueno, en fin. Bueno, Astaghfirullah. Vamos a continuar. Entonces queda bien claro que los mensajeros de Allah no hacemos distinción entre ninguno de ellos. Después, si vamos, que es donde aquí parece que la contradicción, a 17.55 dice, tu Señor es quien mejor conoce a cuantos están en los cielos y en la tierra. Hemos dado preferencia, fadalna, a unos profetas sobre otros. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando leemos esto, el fadalna, lo encontramos como preferencia, a veces como otorgar algo. Pero en su sentido más básico, este término, en su raíz, tiene el sentido de sobresalir, hacer que algo sobresalga, pero por distintos motivos. Puede ser por varias razones, que es lo que crea un poquito de confusión. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, lees en el Corán que Allah
elige la creencia de algunos y Allah elige o hace que otros se extravíen. Pues claro, esta interpretación y traducción es muy incorrecta, porque claro, Allah no puede asignarte el extravío o asignarte la guía. Allah te pone los elementos y tú eliges. Lo que pasa que Allah tiene que permitir todas las cosas. Por eso cuando dice que Allah, el Masha, que Allah permite, que Allah quiere algo, es ni más ni menos siguiendo la voluntad del individuo, el libre albedrío. Lo que la persona ha elegido es lo que Allah confirma y es la manera de leer esas expresiones que nos dicen que Allah quiere esto para unos y Allah quiere lo otro para el resto. Hay que leerlo así. Aquí, entonces, si Fadalna tiene sentido básico de hacer sobresalir, tenemos que entender y saber que en el Corán se ha utilizado Fadala se ha utilizado en muchos casos para hacer distinciones entre bienes mundanales e incluso entre características o virtudes de los seres humanos. A veces nos olvidamos de que los profetas, los mensajeros de Allah, también son seres humanos. Eso no deberíamos olvidarnos. Por ejemplo, sabemos que Ibrahim era muy compasivo, muy bondadoso. Incluso cuando vienen a anunciarle el castigo de la gente de Lot, él intenta interceder por ellos, empieza a decir, no, es que hay gente allí que... era demasiado bueno. Por otra parte, Suleimán era un militar pues extremadamente duro, muy estricto, hasta el punto de, la interpretación que se le da a lo de la bubilla que viene y él dice, si no aparece rápido, pues que se la iba a cargar, ¿no? Hay diferencias también entre los profetas. O, por ejemplo, Musa, qué paciencia tiene aguantando a los hijos de Israel que le hacen una tras de otra y él continúa y ellos le siguen haciendo problemas. Por ejemplo, cuando lo comparas con Yunus, a la primera que les intentó dar el mensaje a su pueblo y no lo aceptaron, se largó corriendo, o sea, no tuvo nada de paciencia. Después le sucedió lo que le sucedió y recapacitó. Pero entonces, esto nos enseña que los profetas también son humanos y tienen distintas características. Fíjate, por ejemplo, cómo Fadal en el Corán ha aparecido, por ejemplo, en el sentido de la provisión. Dice así en 16:71, y Allah ha favorecido, aquí Fadala lo han utilizado o lo han traducido como favorecido, a unos sobre otros en cuanto a la provisión. Eso significa que les ha dado más provisión a unos que a otros, por algo que solo Él sabe. Después, en cuanto a las acciones también de unos y de otros, si te vas a 4.95, dice, no son iguales los creyentes que sin estar impedidos permanecen pasivos y los que luchan en el camino de Allah con sus bienes y personas. Allah ha preferido, otra vez Fadala, a los que luchan con sus bienes y personas sobre los pasivos. A ambos les ha prometido lo más hermoso. Igual que a los profetas, todos están entre los justos. Pero ha favorecido, otra vez, Fadalla. Curioso que en un lado se traduce como preferido y en el otro favorecido. Pero bueno, a los que luchan sobre los que se quedan pasivos con una enorme recompensa. Fíjate cómo a ambos les promete lo más hermoso. Los grados no son los mismos, ni entre las personas, ni entre los profetas. Es, claro, dependiendo del esfuerzo que la persona ha hecho en esta vida. Todo depende del esfuerzo. Y los profetas, aunque sean los mejores de la creación, eso nadie lo pone en duda, pues entre ellos, evidentemente, también tenía que haber, es un poco difícil asimilar esto, pero si son personas, pues
unos hicieron más que otros, eso está clarísimo. Entonces, se puede interpretar de este modo, ¿eh? No habría una contradicción entre lo que Allah, que es el versículo 285, nos ha dicho que tenemos que creer, ¿eh? Tenemos que establecer esa igualdad entre los profetas de Allah, los mensajeros, y no hay contradicción con este otro concepto que es el de que Allah ha dado características, virtudes, provisión, circunstancias adversas o favorables, ha dado una serie de cosas a unos y a otros. Todos han venido con el mismo mensaje, todos tienen la misma importancia. Te dejo por aquí abajo o al final del vídeo o por arriba, no sé, en las etiquetas, un vídeo que grabé explicando cómo tanto los profetas como los mensajeros vienen con un libro de Allah, porque hay gente que dice, ya, pero es que un mensajero viene con un mensaje y es más importante, digamos, que un profeta. Pero esto se dice desde el pensamiento o desde la perspectiva tradicional, porque cuando tú lees el Corán, a muchos les sorprende, en el Corán dice que tanto mensajeros como profetas vinieron con un mensaje, vinieron con libros. Entonces, esto es algo que nos choca, pero lo vais a ver en el vídeo si le echáis un ojo. Entonces, me gustaría también añadir un versículo más, para dar un poquito más de información, que es el 40:78, donde dice, y en verdad, Mohammed, mandamos enviados antes de ti, de ellos algunos te los hemos mencionado y otros no. ¿Por qué me refiero a este versículo ahora? Mohammed Asad, que es la traducción que tú estás leyendo, dice, comenta de forma muy acertada, añade, en el Corán. O sea, en verdad hemos mandado enviados antes de ti, de ellos algunos te los hemos mencionado y otros no. Te los hemos mencionado y explica Mohammed Asad en el Corán. ¿Qué significa esto? Si nos fijamos en la estructura de la frase en árabe, dice casas y naqsu, que aparece dos veces, o sea, está diciendo hemos mencionado y no hemos mencionado. Así es como lo dice literalmente en árabe. Este mencionar encierra el sentido básico de seguir, en su raíz. Y entre las acepciones encontramos que se utiliza para recordar o dar la información precisa sobre las palabras de otra persona. Y también se utiliza para narrar la historia de alguien. Ambos conceptos, estas dos acepciones, caben dentro de la misma expresión, pues al profeta Mohammed se le ha inspirado una revelación que recuerda tanto las palabras exactas de algunos enviados como sus historias. Y esto es lo que nos encontramos nosotros en el Corán, palabras exactas tal como las citaron los enviados de Allah o parte de sus historias. Todo esto ha sido expuesto en el libro, en el Corán, para hacernos reflexionar. En el Corán. Aquí muy acertado el comentario de Mohammed Asad, porque quiere recalcar que esto que le está siendo mostrado o inspirado es el Sagrado Corán, ninguna otra fuente. Esa fue la revelación que recibió el profeta Mohammed, nuestro amado profeta, el Sagrado Corán. Entonces allí donde tenemos toda la información que necesitamos para conducirnos por el camino recto. Y nada más, esto era un poquito para concluir ya, que a veces yo sé que me enrollo muchísimo, pero vuelvo a repetir, un versículo está hablando de la creencia nuestra, que no hacemos diferencia entre los mensajeros, y el otro está diciendo que Allah ha puesto cosas en unos y en otras no, pero eso no significa que Él haga una diferencia entre los profetas, no, sino que a cada uno le ha dado unas capacidades, le ha dado unas circunstancias, le ha dado
Por ejemplo, Suleimán tuvo un imperio enorme y después Eisa se retiró a un lugar alejado con su madre y con sus seguidores y pasó desapercibido, pensaban que había muerto y él siguió viviendo desapercibido. Pero ¿qué es más importante, Suleimán que Isa? O sea, Allah ha elegido o ha preferido o ha otorgado más, ¿es más importante Suleimán que Isa? No, los dos son igual de importantes. Por eso no podemos hacer eh, nosotros ningún tipo de diferencia entre los enviados de Allah. Lo que pasa es que cada uno ha vivido circunstancias distintas y a cada uno se le ha dado situaciones, capacidades y cosas distintas. Pues lo mismo que con nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Tú o el presidente de tu país? Pues el presidente de tu país, Allah le ha proporcionado una serie de cosas para que él llegue a ese puesto y tenga una responsabilidad. Y tú, como padre de familia, una persona sencilla como yo, como casi todo el mundo, pues vivimos una responsabilidad y unas cosas pues en un ambiente más pequeñito, nuestra casa, nuestros vecinos, la gente a la que vamos a ayudar. Y esa es la función de cada uno. ¿Qué es más importante? ¿La del presidente de tu país o la que haces tú delante de Allah? Pues, ¿qué es más importante? ¿El millonario que dona 2 millones de euros o el pobre que solo tiene 10 euros y da 2 euros de esos 10? Para Allah, ¿quién es mejor de los dos? Pues cada uno a su nivel es igual de bueno. Venga, ya no me enrollo más. Salam alaikum, hermano. Un beso para la familia y os quiero mucho, ya lo sabéis. Salam alaikum.